Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vicky Lucía Correo Kendo. Soy estudiante de Administración Financiera tercer semestre y en esta ocasión presentaré mi protocolo individual de Derecho Constitucional correspondiente a la unidad 1. Para la elaboración de este protocolo analicé dos videos académicos. El primero es una conferencia del doctor Diego Jones, abogado, sociólogo y reconocido experto en Derecho Constitucional colombiano, autor del libro de Derecho Constitucional colombiano. En su intervención explica por qué la Constitución es la norma suprema del Estado y realiza un recorrido histórico que nos conduce hasta la Constitución Política de 1991. El segundo video aborda el tema de la clasificación de las constituciones, señalando que pueden estudiarse de acuerdo con distintos criterios como su origen, estructura, posibilidad de forma, eficacia y extensión. El propósito central de esta actividad fue entender cuál es la función de la Constitución dentro del Estado, analizar cómo han evolucionado los derechos fundamentales y reconocer las diferentes formas en que se pueden clasificar las constituciones. Respecto a las palabras claves que seleccioné, la primera es Constitución, ya que es el eje principal del tema. La Constitución es la norma que organiza el Estado, establece límites al poder y garantiza los derechos de los ciudadanos. La segunda palabra clave que escogí fue democracia participativa, porque uno de los cambios más significativos introducidos por la Constitución Política de 1991 fue permitir que los ciudadanos participen de manera más directa en las decisiones políticas del país. La tercera palabra clave es derechos fundamentales. Debido a que la Constitución Política de 1991 amplió ampliamente su reconocimiento y además creó mecanismos efectivos para su protección. La cuarta palabra clave es eficacia normativa, porque es esencial comprender que una constitución no debe quedarse solo en el texto escrito, sino que debe aplicarse y cumplirse en la realidad. El objetivo general de esta actividad fue analizar y comprender el contenido de los dos videos relacionados con la Constitución como norma suprema y su proceso de evolución histórica. Como objetivos específicos me propuse identificar las ideas principales expuestas en los videos, reconocer los conceptos básicos del constitucionalismo y relacionar la teoría con ejemplos históricos completos. En cuanto a los conceptos claves, el primero es Constitución, que según el doctor Jones es la norma suprema de un Estado y el fundamento de todo el ordenamiento jurídico. Desde mi punto de vista, no se trata solo de un documento jurídico, sino de la base que protege nuestros derechos y limita el ejercicio del poder. Otro concepto importante es la soberanía, entendida como el poder que reside en el pueblo. La Constitución de 1991 establece claramente que la soberanía es popular. También se destacan los derechos fundamentales, que son garantías esenciales como el derecho a la vida, la igualdad y el debido proceso. Estos derechos no surgieron de manera espontánea, sino que son resultados de procesos históricos y luchas sociales. En el desarrollo del contenido, el doctor Diego Jones señala que para comprender la Constitución Política de 1991 es necesario revisar la historia constitucional colombiana. Hace un recorrido desde 1819, pasando por las distintas constituciones del siglo XIX hasta llegar hasta la Constitución de 1886, que tenía un carácter centralista y estuvo vigente por más de un siglo. Durante ese periodo se realizaron reformas relevantes, como la de 1936, que introdujo el concepto de la función social de la propiedad, y el plebiscito de 1957,
que reconoció el derecho al voto femenino y dio inicio al Frente Nacional. Posteriormente, gracias al movimiento estudiantil, conocido como la Séptima Papeleta, se logró convocar una asamblea constituyente que dio origen a la Constitución Política de 1991. En esta nueva constitución representó el paso de una democracia principalmente representativa a una democracia participativa, incorporando mecanismos como el referendo, el plebiscito y la revocatoria del mandato. Además, amplió el catálogo de derechos fundamentales y creó mecanismos eficaces para su protección, como la acción de tutela. También fortaleció la estructura del Estado mediante la creación de instituciones como la Corte Constitucional y la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, el segundo video explica que las constituciones se pueden clasificar según su origen, en prolongadas, otorgadas, bonapartistas y pactadas, según su estructura, en codificadas y no codificadas, según su posibilidad de reforma, en rígidas y flexibles, según su eficacia, en normativas, nominales y semánticas, y según su extensión, en sumarias o desarrolladas. En cuanto a la metodología utilizada, primero observé los videos completos para tener una visión general del tema. Luego realicé una segunda revisión tomando apuntes con las ideas importantes y finalmente redacté el protocolo organizando la información de forma clara y coherente. Como conclusión, puedo afirmar que comprendí que la Constitución no es simplemente un documento jurídico, sino el fundamento del Estado social de derecho. Entendí que la Constitución de 1991 significó una transformación profunda para Colombia al ampliar derechos y promover una mayor participación ciudadana. Asimismo, comprendí que no todas las constituciones operan de la misma manera y que su importancia real depende de que sus disposiciones se cumplan efectivamente. Y para finalizar, considero importante reflexionar sobre si todas las constituciones que se autodenominan democráticas realmente se aplican en la práctica y hasta qué punto la democracia participativa contribuye al fortalecimiento del sistema político. Y como recomendación sería interesante profundizar en el estudio comparado de otras constituciones latinoamericanas y analizar casos concretos que permitan evaluar si verdaderamente existe eficacia constitucional. Muchas gracias, profesor. Este fue mi protocolo. Dios le bendiga. Que tenga una tarde bendecida en el Señor. Gracias.